Hoy quiero compartirte un tema que he titulado Hambriento de Dios. No sé cuántos de ustedes en algún momento se han sentido que han estado en el lugar equivocado o se han sentido sencillamente que la presión del ambiente, del entorno, los quiere impulsar a algo a lo que ustedes no están acostumbrados. Pues déjame decirte que no eres la única persona que le ha pasado eso. Hay una historia en la Biblia o varias historias en la Biblia, sin embargo, quiero comentarte de una en particular que me ha llamado la atención. Es la historia de unos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia, lejos de su familia, lejos de su cultura, lejos de sus hábitos, lejos de todo lo que ellos tenían por costumbre hacer o realizar. Ellos fueron llevados cuando apenas eran unos adolescentes. Fueron sacados de su hábitat natural para llevarlo a un lugar más sofisticado, una cultura mucho más grande, mucho más amplia. Sin embargo, estaban lejos de su hogar. En este sentido, surge una situación que pudiera haber sido ventajosa para ellos, pero ellos tomaron la decisión de mantenerse firmes a sus convicciones, porque tenían una ferviente fe en su Dios. Pudiéramos decir que eran hombres que tenían hambre de Dios. Una vez cautivos en el lugar, en la tierra donde estaban, dice que el gobernador del lugar donde ellos fueron llevados le dice a uno de sus colaboradores que escogiera hombres sabios, entendidos, que supieran leer, que tuvieran dotes de sabiduría para enseñarle la cultura de esa nación y de esa forma pudieran ser empleados de ese imperio. Estas personas iban a tener una ración particular de alimento al día, iban a tener unos ciertos privilegios siempre y cuando ellos aceptaran servir a ese imperio. Voy a leerte exactamente lo que dice la escritura en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 5 en adelante. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 3 años para educarlo en toda la cultura de ese imperio. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre: a Daniel le llamó Belsasar, a Ananías le llamó Sadrac, a Misael le llamó Mesac y a Azarías le llamó Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse con esa comida. Mírenlo, todos los privilegios que ellos tenían acá. Sin embargo, Daniel propone no contaminarse con la comida que le estaban dando, porque él intuía que esa comida tenía cosas en las que él no participaba. Quizás era carne de cerdo, animales que habían sido ahogados, cosas que su cultura le prohibía comer ese cierto tipo de comida. Y él dice: no me voy a contaminar, aunque la cultura, aunque la presión del ambiente quiera que yo pueda sucumbir ante esta circunstancia. Y le pide a este jefe de los eunucos que no lo obligase. Dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los otros muchachos, me condenará el rey y me quitará la cabeza. Dijo Daniel a Melsac, que estaban puestos por el jefe de los eunucos, a Ananías, a Misael y a Azarías: te ruego que hagas una prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Haz pues con tus siervos según veas. Y consintió pues con ellos y probó 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían
la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios les entregó conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. Mantenerse en una posición clara, a pesar de la cultura, a pesar de lo que estaba en el ambiente, lo hizo sobresalir y les hizo tener una gracia de Dios particular, mayor que las que estaban en ese lugar. Con esto quiero decirte que sin importar la presión que tengas en el ambiente, tú puedes llegar a sobresalir si mantienes tus convicciones firmes, tus convicciones de fe, firmes en Dios, firmes en aquello que has aprendido acerca de Dios. No importa en el lugar donde estés ni la circunstancia que puedas estar atravesando. Si te mantienes firme en la fe, vas a sobresalir y vas a tener la bendición que tuvieron estos muchachos, Daniel y sus amigos. Llegaron a ser gobernadores de esa nación. ¿Qué necesitamos hacer? Mantenernos firmes. Pero para ello ellos hicieron una práctica bien interesante. No solamente se limitaron el alimento y comieron legumbres, sino que tuvieron una firme convicción en Dios y de esa forma ellos oraban y pedían dirección de Dios. 3 prácticas que son importantes que puedas poner en ejecución a partir de ahora. La práctica del ayuno es muy importante porque tú le estás diciendo a tu cuerpo que tú le pones el límite hasta dónde va a llegar, así como lo hizo Daniel. La segunda práctica es la práctica de la oración. Pedir constantemente sabiduría a Dios para de esa manera afrontar cada circunstancia en la vida de la mejor manera posible. Está escrito que de Él viene la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y el conocimiento. Así que esta práctica es la mejor que puedes establecer. Y la tercera práctica que te invito a que hagas a partir de hoy es leer la Escritura. ¿Por qué? Porque en ella están contenidos los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios para con nuestra vida, las promesas de Dios. Y cada vez que leas este libro tan maravilloso, cada promesa que veas allí, que Dios está hablando en tu corazón, anótala aparte, atesórala en tu corazón, repítela cada día, porque en los momentos más difíciles, créeme que Dios va a traer esa palabra específica a tu mente y a tu corazón para que te mantengas firme en la fe y de esa manera puedas manifestar la gracia de Dios en tu vida. Para terminar, quiero decirte esto. Daniel y sus amigos tenían hambre de Dios y eso los hizo mantenerse firmes ante la circunstancia y ante el ambiente. Y trabajaron estas prácticas. Voy a dejarte con estas preguntas para meditar. Si tuvieras que evaluarte del 1 al 10, ¿cuánto es tu hambre de Dios hoy? ¿En qué área te gustaría que Dios te ayude a crecer en tu vida? ¿Y cómo sabrás que realmente has superado eso en lo que Dios quiere que Dios te dé? Hazte estas preguntas, reflexiona un poco en ellas. Haz las 3 prácticas, de ayunar, de orar, de leer la Escritura, obtener esa palabra de promesa que Dios te da para aprendértela, también las demandas como para cumplirla, y mantente firme, porque si tienes hambre de Dios, en cualquier circunstancia, Dios te entregará la victoria. Dios te bendiga.